Eh, y la parshá de esta semana es la parshá Emor. Y en la parshá Emor vamos a ver el tiempo. El tiempo es el tema que nos lleva a nosotros hoy, es el resplandor de la espiritualidad. Y parece que la espiritualidad solamente la valorizamos cuando estamos dándole lugar al tiempo. En el espacio, que a veces ocupamos, que es un espacio donde a veces se confunde con nuestras actividades más materiales, el espacio de la escuela, el espacio de la universidad, el espacio del trabajo. Dejamos muy pocas veces durante la semana el tiempo del espacio para la familia, es decir, que es el hogar. Y cuando llega el Shabbat, el espacio es reemplazado por el tiempo. El tiempo se hace el privilegio. ¿Por qué el tiempo? Tenemos un horario para encender las velas de Shabbat. No podemos encender cuando queremos. Tenemos un horario para terminar el Shabbat. ¿Podemos estirar el Shabbat? Claro, podemos estirar el Shabbat. Podemos hacer del Shabbat algo más espiritual y estirarlo para poder darle más sentido de lo sagrado a lo cotidiano, seguro, pero no podemos hacerlo antes. Ah, pero yo tengo la película que quiero ver que comienza a 6 de la tarde y Shabbat se termina a 6:30, o el partido de fútbol. No, Shabbat es Shabbat. Tadir, Shenot Tadir, Tadir Koden, lo frecuente, lo principal, lo sagrado, está antes que lo no frecuente y no sagrado. Hay un concepto que si nosotros lo ponemos a pensar, los Ashkenazim ascienden 18 minutos antes de la puesta del sol, más o menos las Neirot. 18 es el número del Jai, la vida. Queremos tener esa vida espiritual un poco antes. Y si nosotros esos 18 minutos los transformamos y los multiplicamos por 52, por 52 Shabbatot que tiene al año, entonces hacemos una cuenta muy fácil y tenemos 52 por 18, y nos va a dar 936 minutos, que dividido por 24 horas, más o menos 96, nos va a dar aproximadamente el número 39, que son 39 días. ¿Qué son 39 días? Hashem Echad. Hashem es el nombre de Dios, la gematría. Muy lindo, hay un libro que he recibido en portugués que se llama El DNA de la numerología del pueblo de Israel. Y ese Hashem es el número del pentagrama, el Yod Hei Vav Hei, que me da el número 26. Ejad, unicidad, es 13. Hashem Ejad. Entonces quiere decir 39. Cuando nosotros a lo largo del año cumplimos, las mujeres cumplen con la mitzvah de encender las velas de Shabbat 18 minutos antes, al final del año la mujer trae a la casa, al hogar, por su mérito, a Shemehad. Trae la espiritualidad, el misticismo, la santidad de lo que significa el reconocimiento de la autoridad del reinado de Akadosh Baruj. Pero si haríamos como los sefaradim 15 minutos antes. Y 15 minutos antes, que empieza el Shabbat, entonces, y dicen que terminan 15 minutos después. Los Faradim dicen que después del horario que indica el calendario, 15 minutos más. Entonces son 30 minutos. 30 minutos lo multiplicamos por 52 Shabbatot, nos da el número 26, que serían 26. 26 es Hashem. Entonces, si nosotros robamos a la semana 15 minutos antes, y después le damos santidad del Shabbat 15 minutos después, seguramente, sin duda alguna, Besrat Hashem, a lo largo del año
Akadosh Baruj Hu está con nosotros. Eso es la dualidad del tiempo. Es ¿y qué sucede? ¿Cuál es la contradicción de la dualidad del tiempo? Lo primero que hacemos en noviembre del año, cuando termina llegado noviembre del año, ya vemos en las librerías que ya están vendiendo las agendas. Compramos agendas y ponemos en el Google, no sé, en el Google calendario, y ponemos esto y ponemos lo otro. Pero yo no vi a nadie en el calendario anotarse en sus agendas. Yo no vi, no quiere decir que no exista. Yo no vi ninguna mujer, ningún hombre que diga, tenemos que encender las velas de Shabbat 18 minutos antes. Y si podemos dejar de trabajar los viernes por lo menos 4 horas antes de que comience Shabbat. Y comprar las verduras para tener una cena de Shabbat buena los miércoles. Yo no vi esa agenda. Vemos a qué hora tenemos médico, a qué hora tenemos reunión con el ingeniero, con el designer, con el contador, con el tributista, con el abogado. El Shabbat tiene un lugar en la agenda espiritual de nuestras vidas. Y vamos a tratar de ver dos temas. En el resplandor de la espiritualidad, vamos a ver dos temas. La agenda y la dualidad del tiempo judío. El manejo del tiempo es más que un simple manejo y más grande que el mismo tiempo. Es decir, el manejar el tiempo, el conducir el tiempo es mucho más grande que una simple conducción. Se trata de la vida misma. Y él no los otorga a todos en forma igualitaria. Por más ricos que seamos, siempre 24 horas en cada día, 7 días en la semana y una cantidad de años que cualquiera sea, es siempre insuficiente. Quien quiera que seamos, cualquier cosa que hagamos, cualquier sean los dones que poseemos, el principal y más importante factor de nuestra vida y de lo que todos los demás dependen, es cómo empleamos nuestro tiempo. El tiempo de duración de la vida es de 70 años, o si somos fuertes, de 80 años, dice el Salmo 90. Y pese a la masiva reducción de la mortalidad prematura del último siglo, la expectativa global, según datos recientes de Naciones Unidas, es más o menos de 72, 73 años. Y concluye el Salmo: enséñanos a contar los días para lograr un corazón de sabiduría. Recuérdanos que el manejo del tiempo no es simplemente una herramienta de productividad, es de hecho un ejercicio espiritual. Voy a decir una barajá, Baruch Atah Mejolam, Shakol y Baruch. He aquí la siguiente idea que cambia la vida, que parece simple pero no lo es. No te basas exclusivamente en la lista de tareas diarias. Usa una agenda. Las personas más exitosas anotan las tareas más importantes para hacer en su agenda. Saben que si no están allí, no se realizará. La lista de tareas diarias son útiles, pero insuficientes. Nos recuerdan lo que debemos hacer, pero no cuándo. Nos distingue entre lo importante y lo meramente urgente. Taponan la mente con temas triviales y nos obstaculizan el enfoque en lo que más cuenta a largo plazo. Solo la agenda conecta en el qué con el cuándo, y eso es aplicable a las comunidades y culturas en su totalidad. De eso se trata el calendario judío. Es por eso que el capítulo 23 de la Perashá de esta semana es tan fundamental para la continua vitalidad del pueblo judío. Estamos hablando de la Perashá Emor. Plantea un listado semanal, mensual y anual de los tiempos sagrados. Esto está planteado y entendido en la Perashá Be'ar, en periodos de 7 y de 50 años. Es decir, después de Emor, vemos Be'ar, Bejucotai, vemos los años de Yobel, los años de Shemitah, los años sabáticos. Año de Shemitah, este año es un año de Shemitah, un año sabático, en muchas comunidades del mundo, donde hay dos rabinos, uno sale este año de sabático, el otro sale el próximo año de sabático. En las universidades en Israel y en los colegios se le otorgan años sabáticos a un grupo de profesores, el otro el próximo año, el otro es decir, cada grupo tiene un año de Shemitah, es decir, el año Shemitah general es para después se van contando años de Shemitah para diferentes profesores. Es un año donde la persona deja de lado sus actividades diarias
y se dedique exclusivamente a aquello que en un periodo de 7 años dejó de lado. Crecer en lo espiritual, estar con su familia, conversar con sus hijos, ver el crecimiento de ellos. La Torá nos obliga a recordar lo que la cultura contemporánea olvida, que nuestras vidas deben tener tiempos dedicados a las cosas que le dan sentido. Y dado que somos animales sociales, los tiempos más importantes son los que compartimos. El calendario judío es precisamente eso, una estructura del tiempo que compartimos. Todos necesitamos una identidad, y toda identidad viene con historia. Por eso necesitamos un tiempo para que recordemos la historia de la cual venimos y por qué somos lo que somos. Esto ocurre en Pesaj, donde revivimos el momento fundante de nuestro pueblo al comenzar su larga travesía hacia la libertad. Necesitamos un código moral, un sistema de navegación satelital para guiarnos a través de la espesura del tiempo. Es lo que celebramos en Shavuot, cuando revivimos el momento en que nuestros antepasados estaban de pie frente al monte Sinai, cuando hicieron el pacto con Akadosh Barjú y cuando escucharon al cielo pronunciar los 10 mandamientos, es decir, del Shammai. Necesitamos un recordatorio periódico de la brevedad del tiempo de vida para utilizar ese tiempo sabiamente. Eso es lo que hacemos en Rosh Hashanah y durante un mes antes tratamos de hacer un balance a través de la selijot, a través del perdón, a través de la decisión del cambio. Cuando nos paramos frente a Kadosh Baruj Hu en el juicio y rogamos estar inscrito en el libro de la vida. Necesitamos un tiempo para enfrentar nuestras falencias, disculparnos por los males que hemos hecho, hacer las paces, decidir cambiar y pedir perdón. Es el trabajo que hacemos en Yom Kippur. Ayer hablaba aquí con 2 amigos, me dejaba un mensaje y dije que a veces, en palabras diferentes, pero decía que a veces perder el tiempo con personas que pensamos nosotros que pueden brindarnos una ayuda es desgastarnos. A veces tenemos que entender que hay personas que solamente son buenas personas para tomar un café, no estoy agrediendo a nadie. Y para eso son excelentes, estar para tomar un café, escucharte, hablar, hacer una terapia, una verbalización de nuestros problemas, de nuestras angustias, de nuestro futuro, de mil cosas. Pero a veces necesitamos personas que más que nos escuchen, sean proactivos a situaciones donde necesitamos que lo dinámico sea el eje en el cual la relación se mantiene. A veces que lo estático es bueno, sentarte, escuchar, hablar, aconsejar, tomar un café, nos levantamos y nos vamos. Ese estatismo es bueno, genial, pero no es lo que nosotros pretendemos. Necesitamos recordar que estamos en una travesía, que somos extranjeros y residentes en la tierra, y que vivimos solamente en una residencia temporaria, es lo que experimentamos en Sukkot, luego del perdón de Yom Kippur. Necesitamos cada tanto dar un paso atrás de las presiones incesantes del trabajo y encontrar el descanso para poder celebrar nuestras bendiciones, renovar relaciones y recuperar el pleno vigor del cuerpo y la mente. Ese es el Shabbat. Sin duda, la mayoría de las personas, o por lo menos los más reflexivos e introspectantes, aquellos que internalizan, saben que estas son pautas importantes de la agenda espiritual del pueblo judío, de la persona en sí. Pero conocerlas no es suficiente. Son elementos de una vida que se tornan reales cuando se vive en ellas, no solo cuando se conocen. Por eso hay que agregarlos a la agenda y no a la lista diaria, como plantea Alan de Botton en su libro Religiosos y Ateístas. Todos sabemos que es importante reparar las relaciones rotas, pero sin Yom Kippur hay presiones psicológicas que hacen que la reparación se demore indefinidamente. Si somos la parte ofendida, quizás nos querramos mostrar a otros nuestro dolor. Nos hace parecer frágiles, vulnerables. Si somos la parte que ofendió, puede ser difícil que admitamos nuestra culpa, posiblemente porque efectivamente nos sentimos culpables, como lo plantea él.
Lamentamos mucho decir que somos incapaces de decir que lo que lamentamos. Lamentamos mucho decir que somos incapaces de decir que lo lamentamos. ¿Lo repito o lo entendieron? Lo voy a repetir. Lamentamos mucho decir que somos incapaces de decir que lo lamentamos. Es decir, lamentamos que no somos las personas que tenemos la capacidad de reconocer, verbalizar, que hemos errado. El hecho que existe Yom Kippur quiere decir que hay un día en la agenda en la cual debemos reparar. La reparación de ese día tiene que ser tan consciente, tan internalizada, que nos sirva para que se convierta en un eco, en una visión de 360 grados, yendo hacia adelante, para que ese día no sea un único día, sino sea el día en que iniciamos los mejores días, los días del cambio, los días de la reparación, los días de la decisión. El hecho que existe Yom Kippur quiere decir que hay un día en la agenda en la cual, lo dijimos de eso, podemos reparar, y si esto se hace más fácil sabiendo que otros están haciendo lo propio. En sus palabras, en las palabras dice así, es el día que nos hace decir, sentémonos a hablar de ese incidente de hace 6 meses en que mentiste y yo reaccioné violentamente y me acusaste de falta de sinceridad y yo te hice llorar. Un incidente que ninguno de los dos puede olvidar, pero que tampoco podemos mencionar y que ha estado corroyendo lentamente la confianza y el amor que profesamos uno al otro. Es el día que nos ha dado la oportunidad, en realidad, la responsabilidad de dejar de hablar de nuestros temas habituales y reabrir el caso que simulamos haber dejado de lado. No es por regordearnos, estamos obedeciendo las reglas. Eso lo dice en el Allen Botton, en su libro sobre religión y ateístas. Es exactamente así que estamos obedeciendo las reglas. Estamos siguiendo el calendario judío, que toma muchas de las verdades importantes acerca de nuestras vidas y que en vez de poner en la lista diaria, las escribe en la agenda, en la verdadera agenda, no la que compramos a fin de año, no, en la otra, en la que nosotros la hacemos cada día, donde sumamos en la agenda nuestras buenas acciones, donde le sumamos en la agenda el reconocimiento del error, donde en la agenda nos damos cuenta que tenemos que darle valor a lo importante, no perder de vista lo prioritario y dejar aquello que pensamos que puede ocupar el espacio de las primeras dos, pero simplemente es como un globo vacío. Hablaba con mis amigos en la noche ayer y le decía a uno de ellos que la sensación de falta de liderazgo que veía en una persona X me daba la sensación, me daba la seguridad de que esa persona no podía ser el líder que pensaríamos que sea. ¿Por qué? Seguramente la persona con que hablé está en este momento aquí. Y le voy a decir por qué. Porque cuando una persona entiende la importancia del cumplimiento y la observancia de los preceptos y no va dejando, deshojando como hojita, no, hacer todo el Shabbat es pesado, y hacer el Katamazón es pesado, y el Shabbat no ver televisión es pesado, y todo es pesado, y voy dejando solamente alguna cosita para tratar de justificar la existencia como judío, perdónenme, y sin criticar a nadie. Si él está sacando de la agenda espiritual lo importante y lo prioritario, ¿qué le queda a él como líder? ¿Qué le queda a él como educador? ¿Qué le queda a él como ejemplo? Nada. Porque si él mismo desechó lo que le puede permitir hacer crecer, en su agenda no tiene nada.
Ese es el resplandor de la espiritualidad. Es ver el mundo. No es, porque el mundo está moderno y tenemos que dejar. No, el mundo está moderno. En la modernidad la usamos también. En vez de usar el teléfono, el iPhone, para hablar estupidez, usamos el WhatsApp para mandar un mensaje de Torah. Es importante, claro. Estamos en la modernidad, estamos en la modernidad. En vez de pensar que en la televisión solamente se puede ver programas estúpidos, lo utilizamos para poner, yo qué sé, un DVD, un video de algún programa o de alguna grabación de programas de Torah o de charlas y la vemos. Es decir, depende qué utilidad le damos a los objetos que los demás dicen que nos retrasa o que no es permitido y que hay que estar alejado de todo eso, o aquellos que lo utilizan, como una vez escuché, una persona le dijo a un rabino, no puedo soportar no estar viendo partidos de fútbol, y menos de la selección, en Shabbat, ¿qué hago? Y el rabino, en vez de tratar de motivarlos y mirar el Shabbat, vos estás cumpliendo el Shabbat el lindo, y el Shabbat es más importante del partido se termina en 90 minutos, el Shabbat, y tenés 1000 cosas para decirle, le contesta el rabino, ¿sabes qué? Agarrar la televisión del cuarto de la empleada, o sea, ponerlo en otro cuarto que está la empleada, o no, en otro cuarto donde está cerrado, los dejás prendidos desde antes de Shabbat, cerrá la puerta y cuando llegue la hora del partido le decís a la empleada que abra la puerta, te sentás ahí y ves el departamento, pero no toques el control remoto. Y yo escuché y digo, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Esa no es la agenda del pueblo de Israel. La agenda del pueblo de Israel es la agenda donde tenemos que poner lo importante y las prioridades en el primero y segundo lugar. Y parece que, como Marcela recién se reía, con una risa con una risa para no llorar. Pero es verdad. Ahí donde vemos que el líder, el educador, le falta liderazgo, le falta la capacidad de transmisión. Entonces esa agenda espiritual del ser que se le acerca se ve vaciada, solamente llenada por horarios, por compromisos y no por deberes. Es exactamente así que estamos obedeciendo las reglas, estamos siguiendo el calendario judío, que toma muchas de las verdades importantes acerca de nuestras vidas y en vez de poner la lista diaria la escribe en la agenda que le mencioné y lo repito esto 2 veces. ¿Qué pasa cuando no tienes ese tipo de agenda? La sociedad contemporánea occidental nos da un estudio de casos y sus consecuencias. La gente ya no cuenta la historia de la nación. De ahí que las identidades nacionales, especialmente en Europa, son casi cosa del pasado. Uno de los motivos del retorno de la ultraderecha en países como Francia, Austria, Holanda y Alemania es porque las personas han cortado la relación con sus historias, con sus valores. Lo podemos ver en las selecciones de fútbol. Cualquier persona que juega bien no tiene lugar en su país, llega al otro país, no jugó en la selección, entonces vemos que, yo qué sé, Juan Pérez juega en la selección de Finlandia, donde los apellidos ni coinciden. ¿Y qué tiene que ver Juan Pérez con Finlandia? Nada. ¿Se casó con finlandesa? No. Pero juega bien y en Finlandia encuentran los finlandeses que seguramente el tatarabuelo de Juan Pérez una vez vivió en Finlandia. Ese es el ejemplo donde ya las personas no tienen una relación afectiva con los valores. Cuando no tienen relación afectiva con los valores, ¿qué te queda? Nada. La gente ya no comparte un código moral, motivo por el cual los estudiantes en las universidades pretenden prohibir el uso de la palabra de los expositores con los cuales están de desacuerdo. Y aparece ahora el idioma inclusivo. Yo siempre digo, ¿saben cuál es el idioma inclusivo, no? ¿Saben? ¿Quién es Moto E plus BO? Sí, Rabine. Sí, señor. Muy bien.
¿Saben quién fue el creador del el idioma inclusive? Felipe Serna. No, yo te voy a decir, fue el Yiddish. El Yiddish, ¿sabías? El Yiddish. Sí, Enrique, el Yiddish. Tate, mame, zeide, bobe. Learn, íngale. Todo con E termina. Señores, esto del idioma inclusivo es que no, a la vida no hace importante, no integramos a uno a otro porque le digamos todos o todas o tedes o tidis. La vida es algo mucho más importante. Hemos caído en la degradación de ver las cosas, los valores. Nos estamos ocupando pensando que el idioma inclusivo le va a dar a la persona integridad. Con eso vamos a terminar con el bullying. Con eso vamos a juntar mejor la familia. Con eso va a haber menos divorcio, menos engaños. Con eso va a haber más crecimiento espiritual. ¿Ustedes creen eso? Pregunto, ¿creen? Yo creo que no. Lo que hace a un crecimiento no es el idioma inclusivo, sino incluir un idioma común en el diálogo entre las personas de una misma familia. No es un idioma inclusivo, sino incluir un idioma en común entre todos los integrantes de una familia. ¿Qué es incluir un idioma común? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus sentimientos? ¿En qué te puedo ayudar? Te escucho, háblame. Compartimos una lectura en conjunto. Esa es la agenda espiritual de un Shabbat. No es ir a la sinagoga simplemente, cantarle Hadodí, volver, comer, decir 3, 4 palabras y después cada uno se vaya a dormir y en algunos casos comen y después salen de noche el viernes de la noche porque no son observantes. No, señores. El judaísmo el judaísmo del Shabbat es hacer que el Shabbat nos dé a nosotros esa sensación de crecimiento, de libertad, de amar, de poder permitirnos ser mejores, de estar felices, de escuchar una palabra diferente, de espiritualidad que nos haga sentir mejores. Que podamos nosotros conversar, que podamos darle lugar a la sensación que la mesa de Shabbat es un altar, donde el diálogo tiene que prevalecer y no que todo el mundo esté con el Walkman o escribiendo el WhatsApp. No, los teléfonos tienen que dejar de lado. Ellos también tienen que tener su Shabbat. Cuando no hay un código compartido no puede haber una discusión razonada, solo el uso de la fuerza. En cuanto a recordar la brevedad de la vida, Roman Krasnarik nos recuerda que la sociedad moderna está orientada a distraernos de la muerte. La publicidad crea un mundo donde todos son eternamente jóvenes. Derivamos a los ancianos, a los geriátricos, fuera de la vista y de la mente. La muerte se ha transformado en un tema tan tabú como lo era el sexo en la época victoriana. Por supuesto, en la época de la reina Victoria, ¿no? La redención y el perdón han sido apartados de la vida pública, siendo reemplazados por la vergüenza pública, un regalo de los medios sociales. En cuanto al Shabbat, en casi todo lugar de Occidente el día de descanso ha sido reemplazado por el día sagrado del shopping y el resto del día reemplazado por la tiranía implacable de los teléfonos celulares. Hace 50 años la predicción más generalizada era que para nuestra época todo estaría automatizado. La semana laboral habría sido reducida en 20 horas y nuestro principal problema sería qué hacer con el ocio. En vez de eso, la mayoría de la gente se encuentra trabajando más que nunca, con menos posibilidad de dedicar el tiempo a las cosas que pueden ser significativas en la vida. Como dijo recientemente Leon Kass,
La gente aún tiene la esperanza de encontrar un sentido a sus vidas, pero están crecientemente confundidas acerca de lo que sería una vida valiosa, una vida con sentido, como dijo Viktor Frankl, y cómo podría hacerla para vivirla. De ahí la magia del calendario judío que cambia la vida. La filosofía busca verdades atemporales. El judaísmo, por contraste, toma las verdades y las traduce en el tiempo, en la forma de momentos sagrados, compartidos, momentos en que experimentamos las grandes verdades viviendo en ellas. Por lo tanto, cualquier cosa que quieras lograr, escríbelo en la agenda. Si no, no ocurrirá. Y vive según el calendario judío si quieres experimentar. No pensar ocasionalmente las cosas que dan sentido a la vida. Aquí terminamos el primer tema, el tema de la agenda. Ahora nos queda, la agenda es el tiempo. Ahora vamos a ver la dualidad del tiempo. Porque si la agenda la tenemos relacionada con el tiempo, la dualidad es el tiempo. ¿Mm? Muy bien. Si pueden, para que yo tenga un poquito de noción, si todos pueden poner los nombres, por favor, yo sé que a algunos no les gusta, pero tengo que tener un poquito. Bienvenido Bezalel, bienvenido Andrés, que no la saludé, Enrique, Marcela, Jaya Mayan, bienvenido, Ana, por supuesto, Lea, Gaxia 20, no sé quién es, Ben Midrash, claro, es mi amigo aquí Ariel. Y me falta aquí Moto E4 Plus BO. Si me puede hacer el favor, por favor, decirme nuevamente, no quiero pasar un poquito, nada más. Me ayudan. ¿Ok? Gracias. Junto a la santidad del lugar y de la persona está la santidad del tiempo. Tema que en esta perashá ya la estamos desarrollando, y en su aparente simple listado de las festividades y días sagrados que vemos en especial en el libro Levítico, capítulo 23, versículo 1 al 44, donde detalla en especial las festividades. El tiempo, al principio vemos el tema de los Kohanim y de la santidad de los Kohanim. Así como vemos la santidad de los Kohanim, vemos la santidad del tiempo. El Kohen hace del espacio un lugar santo, y nosotros hacemos del tiempo la santidad eterna. El tiempo juega un importante papel en el judaísmo. Lo primero que Dios declaró sagrado fue un día, el Shabbat, la conclusión de la creación. La primera mitzvah dada a todo el pueblo judío antes del Éxodo fue la ordenanza de santificar el tiempo, definiendo y aplicando el calendario judío. Eso lo vemos en el libro Éxodo capítulo 12, cuando dice Jodesh a Jodashim. Y de ahí viene que tenemos que tener un calendario para recordarnos los días importantes, las festividades, y por supuesto también tener el calendario que nos indique las festividades. Es por eso que cuando tanto los griegos como los romanos, cuando suspendieron el estudio de Torah, otra de las cosas que decían era no solamente el Shabbat, sino en algunos casos el Brit Milá, pero también era honrar, festejar, conmemorar el Rosh Chodesh, el inicio del mes. Porque sin saber el inicio del mes no sabemos cómo están las festividades. Por eso de ahí aparecieron el segundo Yom Tov de Galuyot, el segundo día de la diáspora, y ya un día lo podemos trabajar un poquito. Los profetas fueron los primeros hombres de la historia en ver a Dios en la historia, señalando el tiempo mismo como el sitio del encuentro divino humano. Antes de entonces, virtualmente todas las demás religiones y civilizaciones anteriores han identificado a Dios. Realidad y verdad son la temporalidad. Isaiah Berlin, un gran filósofo judío de origen inglés, Sir Isaiah Berlin, solía citar a Alexander Herzen, que comentaba acerca de los eslavos, que tenían poca historia y solo geografía. Los judíos, decía, eran la inversa, mucha historia y muy poca geografía.
mucho tiempo, pero poco espacio. Por lo tanto, el tiempo en el judaísmo es un medio esencial para la vida espiritual. Pero hay una característica del enfoque judío del tiempo que ha recibido menos atención de lo que debería, la dualidad que rige a través de toda su estructura temporal. Veamos, por ejemplo, el calendario en su totalidad. El cristianismo utiliza el calendario solar, el islam el lunar, el judaísmo ambos, solar y lunar. Nosotros contamos el ciclo mensual mediante la luna y el ciclo de las estaciones por medio del sol. Es decir, nosotros sabemos que la luna da una vuelta alrededor de la Tierra en 29 días, 12 horas, 44 minutos y 3 1/3 de segundos. Por lo tanto, hay meses que tenemos 29 días y hay meses que tenemos 30 días. ¿Por qué? Porque las 12 horas que sobran de un mes se juntan con las 12 horas del otro mes y forman un día más, 30 horas. ¿Qué hacemos con los 44 minutos y 3 1/3 segundos? Y ese es lo que nosotros llamamos año embolismal, año bisiesto como este, donde le agregamos un mes más, no un día más, un mes más, o tenemos días, años que es calendario, se llama año de exceso, porque tiene más de 354 días, que sería la cantidad de días por la vuelta de la luna, etcétera, etcétera. Y tenemos, yo que sé, 356, 357, 358, no me acuerdo. Y tenemos a veces años de defectuosos, que no solamente están menos de los 354, sino también en el mes de Tishrei es de 30 días, el mes de Heshvan 29 y el mes de Kislev tenía que ser 30. Ahí, y a veces Heshvan tiene 30 y a veces Kislev tiene 30. En ese caso tendría Heshvan 29 y Kislev 29 y eso se llama año defectuoso. ¿Ok? Ahora tomemos el día. La jornada normalmente tiene un comienzo identificable, ya sea al caer por la noche o al comenzar el día, o como en Occidente, un lugar intermedio. Para el judaísmo el día comienza al anochecer, y fue la noche o fue el atardecer, y fue el día primero. Pero sí, así podemos decir segundo día. Pero si miramos la estructura de los rezos, el de mañana es instituido por Abraham, el de la tarde por Isaac y el del atardecer Jacob. Hay una sensación de que la plegaria del día comienza a la mañana, porque Abraham fue el monoteísta, el primer monoteísta, y no la noche anterior. Los años también suelen tener un comienzo fijo, el año nuevo. En el judaísmo, según la Mishnah, según la tradición oral, lo que llamamos Torah Sheval Peh. Mishnah, la palabra Mishnah viene de Leshané, Leshané viene de repetir, o viene de Shnaim, segundo, o viene de Shoné, cambiar. En el Masejet, en el tratado Rosh Hashanah, en el capítulo 1, Mishnah 1, dice hay por lo menos 4 años nuevos. El primero del mes de Elul es el año nuevo para el diezmo de los animales, el Mahaser. El 15 de Shevat, según Bet Shammai, el primero. Pero según Hillel, el 15 de Shvat es el año nuevo de los árboles. Estas fechas son específicas y secundarias, y las otras dos son más fundamentales. De acuerdo a la Torah, el primer mes del año es Nisan. Por eso tenemos en el séptimo mes, Tishrei, el mes de tocarán los shofar, o en el octavo mes, el mes del diluvio, o en el segundo, en el tercer mes, el mes de Sivan, porque estamos contando a partir del mes de Nisan. Los años a partir de Tishrei. Es una combinación un poco difícil de entender en un momento. Entonces, este fue el mes en que se secó la tierra después del diluvio. Así dice en el libro Génesis, capítulo 8, versículo 13. Fue el día en que los israelitas recibieron su primer mandamiento como pueblo, el calendario. Un año más tarde fue el día de la dedicación del santuario, la inauguración del Mishkan y la inauguración del servicio espiritual de los sacerdotes, de los Kohanim, en el Mishkan. Así vemos en Éxodo capítulo 40, versículo 2. Pero la festividad que llamamos Rosh Hashanah se celebra 6 meses más tarde, en el mes de Tishrei.
El tiempo sagrado en sí viene de dos maneras, como lo califica la Perashá, la porción semanal Emor. Está el Shabbat y están las festividades, y ambas se anuncian por separado. El Shabbat fue santificado por Dios en el comienzo de los tiempos. Disculpen. Las festividades fueron santificadas por el pueblo judío, a quienes se les dio la responsabilidad y la autoridad de fijarlas en el calendario. De ahí la diferencia en las bendiciones que decimos. En Shabbat alabamos a Dios, al Creador que santifica el Shabbat. En las festividades alabamos al Creador que santifica a Israel y los tiempos sagrados. Que decimos, Mekadesh Shabbat de Israel, o Mekadesh Israel Bazemanim, o santificamos el Shabbat y el pueblo de Israel, porque recordemos lo que dijo Ahadaam, más que el pueblo de Israel cuidó el Shabbat, fue el Shabbat que cuidó el pueblo de Israel. Ahadaam, Asher Ginsburg, pensador precursor del sionismo intelectual, cultural, que vivió en el siglo XIX. En cambio, cuando nosotros hacemos la Berajat para la festividad, decimos Mekadesh Israel Veazemanim. Bendecimos a Israel y a los tiempos sagrados, a los tiempos consagrados. En Shabbat no decimos Sheheyanu. Cada Shabbat decimos la Berajá. La Drigna Shel Shabbat, Mekadesh Shabbat, Baihulu Hashamayim. Mejor a llamar y me arte mejor Tzebaam, Bejalloim, etcétera, etcétera. Santificamos, pero no decimos Sheheyanu. Sheheyanu solamente lo decimos en los días festivos. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Sheheyanu betmanu v'yanu azmanazeh. Bendito eres tu Dios, Rey del universo, que nos permitiste llegar a este tiempo. Estamos hablando del tiempo. El Shabbat no necesitamos, el Shabbat cada semana es Shabbat. Las festividades son islas en un calendario. El Shabbat es una parada en el tiempo largo de una semana. Shabbat es el momento donde nos abrazamos a ese árbol de esperanza, de luz, de fructificación y decimos, ahora recobramos fuerzas, recobramos energías, dámosle santidad a todo, a nuestro cuerpo, a nuestra espiritualidad, a nuestro interior, solamente por un solo motivo, porque el Shabbat nos eleva. En las festividades tenemos que recordarnos que es una festividad, que es un tiempo sagrado, que acompaña la vida de la travesía del pueblo de Israel. Quiere decir, significando que es Akadosh Baruj Hu, el que santifica a Israel, pero es este el que santifica los tiempos sagrados. ¿Cómo santificamos? Nos recordamos que Yom Tov, compramos una ropa nueva, traemos una fruta nueva, preparamos los libros de oraciones alusivos a las festividades, preparamos las comidas alusivas a las festividades. En Pesaj es la matzá con todos los condimentos que tiene el Pesaj. En Shavuot son los productos derivados de leche. En Rosh Hashanah y Yom Kippur, productos, símbolos de la mesa que nos hagan recordar sobre el perdón, sobre no tener odio, estirpar el sentimiento de venganza de nuestro interior. Es algo muy fuerte que hay que trabajarlo. Seguramente muchos de nosotros a veces pasa el día y dice, voy a agarrar a esta persona y le voy a decir todo lo que pienso. Después, si toma conciencia de lo que dijo, y ahí piensa y elabora, se no vale la pena. Y sigue pensando en ella. Pero en ese momento que pensó, seguramente había algo que le molestó y le hizo recordar lo que alguien le hizo daño. Determinando los días en que se celebran las festividades, al santificar los tiempos sagrados. Aún en las festividades hay un ciclo dual. Uno es el formado por las tres celebraciones de peregrinaje, que son Pesaj, Shavuot y Sukkot. El Passover, la Pesaj, la Pascua judía, no es una palabra que me gusta utilizar, pero la utilizo. Shavuot, Pentecostés, y Sukkot, la fiesta de las cabañas.
Estos son días que representan momentos históricos, claves en el amanecer del tiempo judío. El Éxodo, la entrega de la Torá y los 40 años de travesía en el desierto son una festividad de la historia. El otro está dado por el número 7. Y el concepto de santidad, Shabbat, el séptimo día, Tishrei, el séptimo mes, con las 3 festividades Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, el séptimo año, Shemitah, y el jubileo, el Yobel, que marca cuando se completan el ciclo de 7 veces 7 años. Sefirat Omer, 7 veces 7. Las 7 sefirot de emanaciones emocionales, ¿no es verdad, Jacob? Ah, yo pensé que no habías estudiado. ¿Estudiaste? Sí, okay. Estos tiempos, con la excepción de Sukkot, que pertenece a ambos ciclos, tienen menos que ver con la historia que con lo que, a falta de mejor palabra, definiremos como metafísica y jurisprudencia, ulteriores verdades del universo, de la condición humana y las leyes tanto naturales como morales bajo las cuales vivimos. Cada una de ellas refiere a la creación. Shabbat es un recuerdo de ellas. Rosh Hashanah, su aniversario. El Shabbat es el aniversario del nacimiento del primer ser humano, de la conformación del primer ser humano. El primer día Rosh Hashanah y el segundo día, el primer Shabbat que el ser humano tiene. Ulterior verdad del universo, de la condición humana y las leyes tanto naturales como morales bajo las cuales vivimos. Cada una de ellas se refiere a la creación. Shabbat es un recuerdo de ella y Rosh Hashanah es el aniversario. ¿Y por qué no? Shabbat también es el aniversario del primer ser humano que fue creado. Soberanía divina, juicio y justicia, junto con las condiciones humanas de vida, muerte, mortalidad. Por eso en Yom Kippur enfrentamos a la justicia y al juicio. En Sukkot y Shmini Atzeret rogamos por la lluvia, celebramos la naturaleza, los Arba Minim, el Lulav, es decir, los cuatro frutos prohibidos, que son Lulav, Etrog, Adasim y Arabot, es decir, el Lulav, la hoja de palmera, el Etrog, la sidra, es decir, no la sidra con S, sino la sidra con C. Los Adasim, el mirto, y la Sarabot, el sauce llorón. Que es la única mitzvah que hacemos con objetos naturales no procesados. En la lectura de Coelet, del libro Eclesiastés, la más profunda meditación sobre la mortalidad de todo el pueblo judío, o sobre la mortalidad de algunos de los integrantes del pueblo judío, está encerrada en el Tanaj. En el séptimo año y en los años de jubileo, reconocemos las propiedades de Dios, de la tierra de Israel. No somos latifundistas. La tierra es de Akadosh Baruj Hu y de los hijos de Israel. Por eso liberamos a los esclavos, cancelamos deudas, dejamos descansar la tierra y le devolvemos las propiedades a sus dueños originales. Todo esto no tiene que ver con la intervención de Dios en la historia, sino con el rol del creador y dueño del universo. Una forma de ver la diferencia entre el universo y segundo ciclo es comparar las plegarias de Pesach, Shavuot y Sukkot con las de Rosh Hashanah e Yom Kippur. La mitad de las primeras comienza con la frase: nos elegiste entre todas las naciones. Asher Baharbanu Nikola Amen. El énfasis es sobre la particularidad del pueblo judío, la particularidad de la esencia judía. Por el contrario, la mitad de Rosh Hashanah e Yom Kippur comienza hablando de todo lo que tú has hecho, de todo lo que has creado, y se enfatiza en la universalidad del juicio que afecta a toda la creación, a todo ser viviente. Aún Sukkot tiene un sesgo marcadamente universalista. Por el sacrificio de los 70 toros que representaban a las 70 naciones, según el profeta Zacarías o Zeharia en el capítulo 14, es la festividad que algún día será celebrada por todas las naciones, cuando Am Israel pueda encontrar, todo pueblo de Israel, norte, sur, este, oeste, todos encuentren en la tierra de Israel
no solamente la soberanía de la tierra, no solamente el Beit HaMikdash, sino también algo muy importante, la piedra que enseñe a todos los que llegan, o a todas las que llegan, mejor dicho, cuál es la esencia de la valorización del tiempo y del calendario del pueblo Israel. ¿Por qué la dualidad? ¿Por qué el creador es tanto el Dios de la naturaleza como el de la cultura? Es el Dios de todos en general y del pueblo del pacto en particular. Es el autor de tanto la ley científica, que es la causa, causístico, como la de la ley religiosa ética, mandamiento. ¿Mm? Encontramos a Dios en ambos ciclos temporales, el que representa el movimiento de los planetas y la línea histórica del tiempo, que representa los eventos y la evolución de la nación, la que formamos parte. Esta dualidad da origen a dos tipos de líderes religiosos, el profeta y el sacerdote, y la diferente conciencia del tiempo que cada uno representa. Desde la época de los tiempos griegos, el mundo ha buscado un solo principio que explicara todo esto, o el punto único que buscó Arquímedes que moviera el mundo, o la única perspectiva, la que los filósofos llaman la visión desde el no lugar, desde la cual puede ver la verdad en toda su objetividad. El judaísmo nos dice que no hay tal punto. La realidad es más complicada que eso. No hay un único concepto del tiempo. Se necesitan por lo menos dos perspectivas para poder ver la realidad en tres dimensiones. Y esto es también válido para el tiempo como para el espacio. El tiempo judío tiene dos ritmos simultáneos. Por eso cuando un hombre y una mujer se casan y pasan después de la jupá, pasan a tener una intimidad llamada Ihud, ahí no hay un tiempo fijado, no tienen que tener 15, 20 minutos. La santidad del encuentro de ellos hace el tiempo. Por eso dicen los jajamim, los sabios, que la alcoba de una pareja, de un casamiento, tiene que ser la alcoba de un rey y una reina. No pueden los hijos ir a dormir ahí, comer, ver televisión. No, es la alcoba del rey y de la reina. Y en ellos en ellos está la bendición de Dios cuando hace encuentro al amor, a la relación. Hay una santidad que también consagra los tiempos. El tiempo del encuentro, el tiempo del diálogo, el tiempo del amor, el tiempo de la intimidad. Tiempos que muchas veces, al no valorizarlos, vamos a buscarlos fuera de nuestros hogares. Y cuando nos damos cuenta de los errores cometidos, ya es tarde. En muchos casos se convierten en engaños. En otros casos defraudan al ser que siempre lo quiso. En otros casos perdemos el tiempo con conversaciones frívolas que a veces no nos llevan más que a una sola situación. El mirar el reloj y decir, wow, ¿cuánto tiempo estuvimos hablando y no hice nada? El judaísmo es el espíritu de la teoría complementaria de Niels Bohr. Es la física cuántica. En física la luz es a la vez onda y partícula. En el judaísmo el tiempo es a la vez histórico y natural. Inesperado, opuesto a lo intuitivo, ciertamente, pero glorioso en su negativa de simplificar la vida, la rica vida de complejidad del tiempo, el avanzar del reloj, el crecimiento de las plantas, el envejecimiento del cuerpo y la eterna profundidad de la mente. Aunque nosotros sabemos que hay una discusión en el Talmud justamente sobre entre Rabí Yoshua, que dice que el mundo sucedió en Nisan, Rabino Eliezer, que dice que sucedió en Tishrei, es un tema de discusión, pero lo que sí podemos entender, que la dualidad del tiempo la tenemos que identificar nosotros. El tiempo del Shabbat es el recargar energías, es el diálogo, es el mirarnos a los ojos, es internalizarnos, es amarnos,
Amarnos no quiere decir amarnos a sí mismo de forma egocéntrica. Amarnos quiere decir de elevar mi amor, elevar mi cariño, elevar mis deseos al otro y el otro al otro. Y eso se cierra en un círculo. Eso es la dualidad del tiempo. Y está el otro tiempo, el de la semana, el de domingo hasta el jueves o hasta el viernes al mediodía, donde corremos, pero tenemos que hacer pausas durante esa corrida para entender que porque más que corramos, no vamos a poder ganarle al tiempo. Podemos ganarle al ocio. Que tengan todos un Shabbat Shalom. Y seguramente ahora vamos a tener las preguntas. Gracias, Ariel. Podemos parar la grabación.